Padre, en esta mañana te damos gracias por el regalo de la vida, Señor. Por la vida de cada uno de mis hermanos que están hoy reunidos, por los que no pudieron estar por alguna razón. Tu Espíritu está con ellos, Señor, y también los fortalece. En esta mañana ponemos en tus manos este tiempo para meditar, para escudriñar y para ser edificados con tu palabra. Tú edificas tu iglesia por medio de la vida, y esa vida está en tu palabra, porque tus palabras son vida y son verdad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues bien, hermanos, como hemos venido diciendo, Cristo cumplió las profecías tocante a Él, a su persona, y que tuvieron que ver con nuestra redención. Profecías o predicciones que hablaban de su muerte y con la cual Él perdonaría nuestros pecados, nos justificaría, pero también nos daría vida eterna. El Antiguo Testamento, fíjense, todo el Antiguo Testamento, de una manera velada, anunciaba del Mesías que habría de venir para salvar a la humanidad. Todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis, hablaban de Jesucristo. Como dijo San Agustín dijo: el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Todo lo que ahora sabemos por medio del Nuevo Testamento siempre estuvo dicho y estuvo presente en el Antiguo Testamento. Y luego también decía: ahora el Antiguo Testamento se explica en el Nuevo. Cuando ya tenemos la luz del Nuevo Testamento y habiendo estudiado el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que pues el Antiguo Testamento se explica en el Nuevo y decimos: ah, mira, el árbol de la vida hablaba de Jesús, la roca en el desierto hablaba de Jesús, la nube que los guiaba en el desierto hablaba de Jesús, José era un tipo de Jesús, Jonás era un tipo de Jesús, el maná que comió el pueblo 40 años hablaba del verdadero pan de vida que era Jesús. Entonces el Antiguo Testamento ahora se explica y lo entendemos por medio de la luz que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces los tipos, sombras o figuras, fíjense, son eventos o objetos o personas en el Antiguo Testamento y tienen un significado profético sobre la persona de Jesús. Toda figura, tipo o sombra son eventos
objetos o personas. Por ejemplo, un evento, la celebración de la Pascua. Cuando Israel salió de Egipto, la orden fue que comieran un corderito, pero que su sangre lo pintarían en el marco de sus casas. Ese es un evento, ¿verdad? Y que hablaba de Jesús, apuntaba al sacrificio verdadero de Jesús. Una persona como tipo o figura, ¿quién pudiera ser? Isaac. Fíjense, Isaac, el hijo de Abraham. Isaac era una figura o un tipo de Cristo. De hecho, allá en Génesis encontramos en un evento cuando Abraham manda a buscar esposa para Isaac. Abraham representa al padre, Isaac representa al hijo y el siervo Eliezer representa al Espíritu Santo. Miren, personas en un evento que tipificaban al Mesías. Y así, o un objeto, pues la roca de donde salió agua en el desierto. Hoy, hermanos, vamos a ver una fiesta que celebraban los israelitas y que Dios la instituyó para ellos. De hecho, ahora sí que de hecho, Israel celebraba 7 fiestas. Fíjense, era un pueblo muy fiestero. Dios es un Dios fiestero. Y entonces instituyó para su pueblo 7 fiestas. Número 1, la Pascua. Número 2, los panes sin levadura. Número 3, las primicias. Número 4, Pentecostés. Número 5, las trompetas. Número 6, el día de Yom Kippur o el día de expiación. Y número 7, la fiesta de los tabernáculos. 7 fiestas. Las primeras 4 ya se cumplieron. En el Antiguo Testamento fueron una sombra, un tipo. Pero Cristo vino a ser el cumplimiento de cada fiesta. Cristo fue la realidad de la Pascua, los panes sin levadura, las primicias y Pentecostés. Hoy vamos a ver la fiesta de las primicias. Vamos allá a Levítico 23, 9 al 12. Levítico 23, 9 al 12. Le voy a dar lectura. Dice ahí: luego Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y ceguéis su mies, traeréis al sacerdote la gavilla de las primicias de vuestra siega. 11. Y él mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptados. El día después del sábado la mecerá el sacerdote. 12. Y el día que mesáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, como holocausto a Jehová. La tercera fiesta anual,
La fiesta de las primicias, fíjense, representa o tipifica o es una figura o simbolizaba al Cristo resucitado como las primicias. Hoy vamos a ver la tercera fiesta de los judíos, la fiesta de las primicias. Y esta representaba al Cristo resucitado como las primicias. ¿Primicias de qué? De la resurrección. Primera de Corintios 15:20 dice, Primera de Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Se da cuenta? Cómo la fiesta de las primicias tipificaban a la resurrección de Cristo. Ahora, también cuando Cristo resucitó, el primer día de la semana o el domingo, fíjense, resucitaron con él un grupo de hermanos que representaban a la gavilla que mecía el sumo sacerdote. En Mateo 27, 52 y 53 dice esto. Mateo 27, 52 y 53. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. 53. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea que el día que Cristo resucitó, no solamente resucitó él, resucitó un grupo de santos. Pero sigamos con el tema. En tipología, hermanos, en tipo o figura, las primicias de la mies que mecía el sumo sacerdote, como se indica en Levítico 23, 10 y 11, no era una sola espiga de trigo, sino una gavilla entera. Ahora, ¿qué es una gavilla? Una gavilla, en nuestro lenguaje coloquial, es un manojo de aproximadamente un poquito más del kilo, un manojo de espigas, como 1,300 kilos por ahí. Esa era una gavilla. Esta gavilla o este manojo era un tipo o tipificaba no solamente al Cristo resucitado, sino también a los santos que fueron resucitados de entre los muertos después de la resurrección de Cristo. Entonces, la fiesta de las primicias se celebraba así. Miren, primero, hermanos, empezaba la fiesta de la Pascua. Esta iniciaba el día 14 del mes de Nisán. Así se llamaba el primer mes del calendario israelita, Nisán. Y en el día 14 era la fiesta de la Pascua,
donde se inmolaba un corderito y comían la carne. Y como vimos hace 8 días, ningún hueso tenía que ser quebrado. Bueno, eso era el día viernes, el día 14. El día que seguía era un sábado de gran solemnidad. Y en ese día, en el día 15, empezaba la fiesta de los panes sin levadura y duraba 7 días. Se la llevaban larga los judíos. Eso era el sábado. Pero el siguiente día del sábado, que era el primer día de la semana, se celebraba la fiesta de las primicias. Todo israelita tenía que venir al santuario o al templo con una gavilla, un manojo de espigas, un manojito que cabía bien en el puño, y el sacerdote lo mecía delante de Jehová. Las primicias eran un anticipo, eran los primeros frutos de la cosecha. Entonces todo israelita tenía que venir al sacerdote primero con su gavilla, para que el sacerdote meciera la gavilla delante de Jehová, ¿sí? Antes de ir a cosechar frutos como la cebada, el trigo, antes de ir a cosechar para ellos, primero tenían que traer las gavillas delante de Jehová y el sacerdote lo mecía. Y esto era acepto y agradable delante de Jehová. Eso pues era el día domingo, el primer día. Ahora, 40 días después de la fiesta de las primicias, venía la fiesta de las semanas, también llamado fiesta de la cosecha o el Pentecostés. Pero no vamos a ver ahorita nada del Pentecostés. Estamos viendo la fiesta de las gavillas. Un manojo pues que el sacerdote mecía delante de Jehová. Antes de ir a cosechar al campo los frutos, tenían que venir a la casa de Jehová, presentarse delante del sacerdote con su gavilla para que el sacerdote lo meciera. Así era esto. Cristo, hermanos, fue crucificado durante la fiesta de la Pascua, un viernes, como dice Marcos 14:12. Y resucitó al tercer día, como lo dice Pablo en 1 Corintios 15:4. Ahora, el día después del sábado, ojo, el día después del sábado, como dice Levítico 23:11 y Juan 20:1 lo corrobora, era el primer día de la semana. Y fue el día en que Cristo resucitó. O sea que la resurrección de Cristo coincidió con la fiesta de las primicias. Y ahí vemos el cumplimiento. La resurrección de Cristo fue el cumplimiento de la fiesta de las primicias. Cristo ahora es la realidad de dicha fiesta. Cristo fue la realidad de la Pascua. Cristo fue la realidad de los panes sin levadura. Cristo ahora es la realidad de la fiesta de las primicias. Cristo es la realidad del Pentecostés. Será la realidad de la fiesta de las trompetas, de los tabernáculos, fiestas que apenas van a suceder. Cristo es la realidad. Entonces, vemos pues cómo las fiestas apuntaban a Jesús, y en específico la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias. Ahora, ¿cuál es la enseñanza, hermanos, que
nos trae esta tipología, ¿verdad? Después de saber de que Cristo también resucitó en ese día, quiero que vayamos por favor al Evangelio de Juan 20:11 al 17. San Juan 20:11 al 17. Porque aparte de que Cristo resucitó en el primer día de la semana, coincidiendo con la fiesta de las primicias, Cristo hizo algo más. Juan 20:11 al 17. Voy a leer, dice así, todos muy atentos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. 13. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Todos atentos en el 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Bien, hermanos, el día que el Señor resucitó, ascendió al Padre. Esto ya lo sabemos, ¿verdad? Pero miren, la Biblia nos narra de dos ascensiones de Cristo al cielo. Dos. Y la primera la acabamos de leer en el verso 17 de Juan 20. Recién Jesús resucitó, como primicia de la resurrección, Él tenía que presentarse al Padre de manera secreta. Ahora, ¿por qué corroboramos esto, hermanos? ¿Cómo lo corroboramos? Porque él no permitió que María le tocase. María, cuando reconoció que era Jesús resucitado, yo creo que quiso tirarse a sus pies, abrazarlo, se puso muy contenta y Jesús le dijo: María, por favor, no me toques, aún no todavía. Necesito primero ir a mi Padre. Él estaba cumpliendo cabalmente
lo que en tipología el sacerdote hacía con las gavillas. Fíjense, el sacerdote, hermanos, que mecía la gavilla era un tipo de Cristo también. Como dije ahorita, la gavilla no solamente representaba a Cristo, sino también a ese puñado de santos que resucitaron cuando Cristo resucitó. Ahora Cristo, así como, fíjense, así como los israelitas, antes de ir a cosechar en el campo, tenían que venir al templo, al sacerdote, para presentar sus gavillas. Cristo, igual como primicia de resurrección, tenía que subir primero al Padre y presentarse en la frescura de su resurrección. Vamos a ir viendo, hermanos, que en ese mismo día domingo, el primer día de la semana, pero por la tarde noche, Él se presenta con sus discípulos y ahí es diferente la cosa, porque Él ya les dice: miren mis manos, miren mi herida, pueden tocarme. ¿Sí? 8 días después le dijo a Tomás: Tomás, si quieres, mete tu dedo aquí en mi costado, en mis heridas, y vas a ver que soy yo. Pero no así cuando María Magdalena le quiso tocar. Él necesitaba completar la tipología de lo que el sacerdote hacía con las primicias, de mecerlas primeramente delante del Padre. ¿Está bien? Entonces, muy por la mañana del día domingo, el día de resurrección, Cristo ascendió al Padre de manera secreta. Esto ya sabemos que entonces ocurrió 40 días antes de su ascensión pública. Esto ya lo vamos a ver un poquito más ahorita. Entonces, fíjense, hermanos, aquí va el asunto. En la madrugada del día de resurrección, Cristo ascendió al Padre, ¿sí? Y más tarde, al anochecer, regresó a sus discípulos, según el verso 19. El Padre debió ser el primero en disfrutar la frescura de la resurrección, así como en la fiesta de las primicias de la cosecha eran traídas pues primeramente a Dios. Entonces Cristo se ofreció a Dios en el día de su resurrección, al igual que las primicias. Muy temprano ascendió para ofrecerse como primicia de la gran cosecha de almas que serán resucitadas. Cristo satisfizo personalmente y directamente al Padre. Personalmente y directamente al Padre. La resurrección de Cristo tenía como objetivo principal deleitar al Padre por medio de su resurrección como primicia. En la ascensión secreta de Cristo, el Padre disfrutó al Hijo primogénito como las primicias de resurrección. Jesús le dijo a María: no me toques, debo ofrecerme al Padre primero como primicias y permitirle que me disfrute en la frescura de mi resurrección. Cristo también subió al Padre en forma secreta, fíjense, para que el Padre
decretase públicamente a todo el universo, a todo lo creado, que el precio de la redención había sido pagado y el sacrificio de su Hijo era suficiente y era aceptado. Estaba consumado. Tetelestai. El Padre necesitaba declararle a todo lo creado, principados, potestades, gobernadores, a todo lo visible e invisible, sean tronos, dominios, señoríos, lo que sea. El Padre necesitaba decretarlo, que el precio de la redención había sido pagado y el sacrificio de su Hijo fue suficiente. Fue suficiente para nuestra redención. Entonces, hermanos, vemos pues en Cristo Jesús el cumplimiento de la fiesta de las primicias. Cristo fue el cumplimiento, Cristo fue la realidad. Por eso hoy día, para la iglesia del nuevo pacto, para los que vivimos en la era de la verdad presente, porque la iglesia de hoy debe de vivir en la verdad presente, ya no en las sombras, tipos o figuras. Ya no hay tal fiesta de primicias que celebrar. Ya no hay. Hoy día muchas congregaciones, al empezar el año, le dicen a los feligreses: debes de traer altar, le llaman esto, fíjense. Dice, deben traer al altar su primera quincena o su primera mensualidad. Bueno, aquí conociéndolos a ustedes, aunque alguien viniera y les diera ese reto, no lo decían, ¿verdad? No lo harían, ¿verdad? No necesito ser apóstol para decir esto o profeta. Pero hay otras congregaciones que, por desconocer las escrituras, caen en el engaño de que todavía hay que celebrar la fiesta de las primicias. Y algunos dicen: tenemos todo enero. El que no pudo en la primera semana de enero, lo puede hacer en la quincena. Si alguien no pudo, puede hacerlo al final del mes. Algunos hasta le prolongan hasta febrero, fíjense, para traer las primicias. No, hermanos, las primicias las damos a Dios todos los días. ¿No dice así el canto? Te daré lo mejor, te daré de las primicias. Entonces ya no hay tal fiesta de primicias que celebrar. Además, si se quisiera celebrar la fiesta de las primicias, en ese mismo día se sacrificaba un cordero, cosa que no se hace en ninguna congregación. ¿O han visto alguna congregación que después de que la gente trae las primicias sacrifican un corderito? ¿Verdad que no? Entonces, nomás toman parte de lo que les conviene. Entonces Cristo fue el cumplimiento, fue la realidad de la fiesta de las primicias. Él, como primicia, el primero en resucitar, tenía que presentarse al Padre. O sea que Él fue por la mañana y volvió a regresar, y luego, pues antes de que se apareciera a los discípulos en esa casa encerrada, recuerden que se apareció a los dos de Emaús, los que iban rumbo a Emaús. Él se les emparejó y llegaron a Emaús, hasta cenó con ellos. Y entonces regresa y ahora sí recién encuentra a los discípulos encerrados por temor de los judíos. Y cuando se dan cuenta, Él ya está en medio de ellos, estando las puertas cerradas.
y les dice: paz a vosotros. Y ahora sí él pudo tener contacto con sus discípulos, y fue ahí donde él sopló en ellos y recibieron el Espíritu Santo. Entonces, esta diferencia entre que no le permitió a María tocarle y a los discípulos ya tuvo contacto con ellos, significa que él fue por la mañana como primicia a presentarse delante del Padre y hacer el cumplimiento de la fiesta de las primicias, para que el Padre se gozara, se deleitara en el Hijo amado, como el Padre siempre lo expresa: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y al ver a su Hijo resucitando de los muertos, él se complació, se gozó, se deleitó, disfrutó a su Hijo como el primero de la resurrección. Y después el Padre pues ya sabe que de ahí millones van a resucitar para ir al Padre para siempre. Entonces, hermanos, vemos aquí pues la ascensión secreta de Jesús. Recuerde, domingo por la mañana, día en que se celebraba la fiesta de las primicias, él ascendió al Padre. Él era el verdadero sacerdote de aquel sacerdote arónico que mecía las gavillas. Él mismo fue el sacerdote que se presentó como primicia delante del Padre. Y el Padre seguramente le disfrutó. Seguramente el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cristo fue la realidad de las primicias. Ahora, la segunda ascensión pues es la que ya sabemos más, un poco más claro todos. Ocurrió 40 días después de la primera en secreto. Y eso ya sabemos que fue sobre el monte de los olivos. Y estando los discípulos reunidos, después de darle las últimas instrucciones, de pronto fue levantado. Una nube le cubrió y se ocultó de sus ojos. Y en eso aparecieron dos ángeles y dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Ese mismo Jesús que fue tomado de vosotros vendrá otra vez, así como le habéis visto ir. La segunda ascensión, y la que fue para ir al Padre y ser entronizado, sentarse a su derecha, esa fue visible ante todos sus discípulos. Pero la de 40 días antes, por la mañana del día de resurrección, fue en secreto. Por eso le dijo a María: mira, no me toques, mejor ve y dile a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y María salió a dar la buena nueva. Pero sabemos que él regresó porque él se les estuvo apareciendo por 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces fue como primicia a presentarse al Padre y luego regresó y anduvo 40 días con un cuerpo glorificado aquí en la tierra, para finalmente ascender por segunda vez, y ahora está en el cielo, desde donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, como reza el credo apostólico. Así será, hermanos. Entonces,
que la gavilla de las primicias fuese mecida delante de Jehová a fin de ser aceptada por él, significa también que Cristo fue resucitado para que nosotros fuésemos justificados delante de Dios y aceptados por Dios. Ahora tú y yo que creemos en Cristo, de igual manera, estando en Cristo, somos justificados, declarados justos y ahora somos aceptos por medio del amado. Así como el Padre aceptaba esa mecida de la gavilla, así como el Padre aceptó a Cristo como primicia de la resurrección, así tú y yo somos aceptados por medio de Cristo Jesús o en la persona de Cristo Jesús. Ya vimos que fuera de Cristo no valemos ni un cacahuate quemado, pero en Cristo somos aceptados delante del Padre. Finalmente, hermanos, Cristo como las primicias de resurrección, Él es el primogénito de entre los muertos para ser la cabeza del cuerpo. Veamos estos textos allá en Colosenses 1:18, Colosenses 1:18 y Efesios 1:20 al 23. Cristo, como las primicias de resurrección, es el primogénito, el primero entre muchos muertos que van a resucitar por ser Él la cabeza del cuerpo. Colosenses 1:18. Dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio. ¿Qué dice? El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El primero que estuvo muerto y resucitó para ya nunca morir. Él es el todo que está sobre todos, y lo mismo sucederá con su cuerpo, que es la iglesia, porque la cabeza ya abrió el camino, ya fue el primero. Ahora le toca al cuerpo resucitar como él. Efesios 1:20 al 23 dice, permítame. Dice ahí el 1:20, 23 al 23. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Puesto que Él, la cabeza del cuerpo, ha resucitado, nosotros, el cuerpo, también seremos resucitados, hermanos. ¿Cómo ven esta palabra de esperanza? Si Cristo resucitó, vamos a... Es más, miren, en la vida espiritual ya resucitamos, ya resurgimos a la vida, ¿ya? Él ya nos dio vida. Pero si un día nuestro cuerpo muere, igual hay garantía de que resucitará, porque nosotros seremos la cosecha
la cosecha que el Padre vendrá a levantar, o valga la expresión otra vez, el Padre vendrá a cosechar, ya que hubo un primero, el primogénito, que fue la primicia y que ya se presentó delante del Padre. Entonces ahora le toca a toda la iglesia ser levantada en resurrección, y estaremos también, fíjense, tipificando, fíjense, no solo las primicias, sino el resto de la cosecha que Dios viene a levantar para estar con Él, pero Él quiere una cosecha madura. Por eso es que precisa que maduremos, hermanos, maduremos. Así es de que vemos aquí una hermosa figura cumplida en Cristo Jesús. Pónganse de pie, por favor.